Bienvenidos amigos y amigas a una nueva cita de psicoanálisis. En esta oportunidad les voy a dejar una conferencia que dicté en el 2013 en Apertura Sociedad Psicoanalítica de Buenos Aires. Se llama Jouissance y Estructura. La traducción es goce o gozo y estructura. Bueno, puntualmente gozo y estructura. Y bueno, justamente es un ejercicio teórico, tal como indica la placa, porque es la presentación de una investigación que tenía en curso en ese momento, en el marco de la investigación o del trabajo que se estaba realizando sobre el goce, gozo, jouissance. Les dejo la primera parte, espero que se diviertan, que les guste la presentación, y después les voy a dejar la parte 2 de esta presentación. Así que bueno, los dejo con el video, que la pasen bien. Hasta luego, nos vemos. La presentación se llama Jouissance y Estructura. Mi idea es trabajar por este andarivel durante todo el año, continuar un poco en esta línea, digamos, esta articulación. Y así que bueno, en el verano, por suerte, ahora estoy lejos de verano ya, ¿no? Pero es lindo recordarlo también. En el verano, por suerte, tuve oportunidad en una carpita, en la playa, la carpita, de leer el Seminario 14 de Lacan. Una primera lectura contundente, o no, tal vez no tanto, pero una primera lectura de corrido, digamos, del Seminario 14, que además tiene una historia. Yo siempre, algunos ya la conocen, que también es válida y está buena, porque tiene una historia del Seminario 14. Ustedes saben que la primera clase del Seminario 14 es como una barrera. Yo entiendo que es como una barrera, está muy comprimida, es muy difícil. Y de hecho es el seminario y la clase puntualmente que a mí me acercaron a Apertura. Porque yo hace un tiempo, bueno, en un espacio donde estaba, bueno, se propuso leer el Seminario 14, y yo estaba acostumbrado a leer los comentaristas de Lacan, con lo cual no tenía ni idea de lo que se trataba la topología. No sabía que era topología, pues leía a los comentaristas. Y mi sorpresa fue cuando empecé a leer la clase 1 y, bueno, empezó a hablar del toro. Realmente no tenía con qué entender de qué se trataba. Yo pensé que estaba hablando del macho de la vaca. ¿Me explico? Después dije, no, es un psicoanalista. No puede ser. No, dije, no, será mitología griega, está hablando del Minotauro. Hasta que, bueno. Entonces, bueno, pude estar. Bueno, ahí quedó. Después busqué información sobre topología y di con la topología en la clínica psicoanalítica, y por ahí llegué acá, por ese camino. Bueno, entonces, la lectura entonces de este seminario me sirvió para enriquecer un poco lo que yo ya el año pasado, en una presentación que hice el 10 de junio, había presentado como una idea, como un comentario final de la presentación. La presentación se llamó, seguro algunos lo recordarán, Introducción a Kant con Sade, más escala invertida de la ley del deseo. Más porque en realidad la presentación consistía en un comentario del trabajo de Lacan en el texto Kant con Sade, básicamente eso, y la segunda parte, escala invertida de la ley del deseo, es justamente lo que hoy retomo, digamos, un poco, y que era una articulación entre Jouissance y el grupo de Klein. Obviamente también es algo que es parte de una investigación, ¿no? Y lo retomé porque me parece que permite más, que habilita más cuestiones. Y en la lectura del Seminario 14 me ayuda un poco porque, como ustedes saben, ahí Lacan utiliza el grupo de Klein en relación a la inversión del cogito cartesiano y la utilización de las leyes de Morgan.
y hace todo un cuadro de lo más complejo, en realidad, que es un trabajo alucinante que hace la cara ahí. Así que bueno, igualmente me sirvió para enriquecer un poco el trabajo que yo estoy haciendo, que es mucho más modesto, ¿verdad? Entonces, el año pasado, cuando empecé a vislumbrar esta posibilidad de articular Jouissance y Grupo de Klein, era más que nada para pensar a Jouissance en otros términos que no sean en función de la pregunta que es el goce, que es lo que venimos viendo acá en línea con, esto lo voy a decir de vuelta, aunque es algo que nosotros venimos trabajando, pero bueno, en línea con la posición de apertura de considerar gozo como una traducción más acertada de Jouissance, y que establece una diferencia con respecto a goce como la traducción que utiliza el psicoanálisis actual de Jouissance. Y esto justamente porque ahí en esa traducción, en goce, ubicamos una impronta sustancialista, biologizante, ontologizante, que de hecho posibilita la pregunta ¿qué es el goce? ¿No? Eso es lo que venimos. Entonces el esfuerzo de una manera también comienza por apartarse de esa pregunta ¿qué es el goce? Que ustedes saben que habilita inmediatamente esa pregunta, formulada de esa manera, habilita un conjunto de respuestas que se puede averiguar en cualquier centro psicoanalítico, el más próximo a su domicilio, puede acercarse uno y corroborar que efectivamente la pregunta ¿qué es el goce? Arroja, digamos, ahora hay posiblemente más, pero dos respuestas, que es una la satisfacción de la pulsión y otra la mezcla de pulsión de vida y pulsión de muerte. Y en un texto que circuló acá en apertura, de Miller, que se llama Introducción a la Clínica Lacaniana, es el libro de 2006, en el apartado del concepto lacaniano de goce, el apartado es el concepto lacaniano de goce. Y la primera oración es, el goce lacaniano es la libido más la pulsión de muerte. Después continúa, ¿no? El goce lacaniano es la eros, podemos poner eros más tánatos, que es como también es llamado por Freud, ¿no? Pulsión de muerte. El goce lacaniano es la libido más la pulsión de muerte. ¿Qué es el goce? Es la pulsión de vida más la pulsión de muerte. Entonces, la idea es salir, hacer el esfuerzo por cambiar esta pregunta, ¿no? ¿Qué es el goce? Y en dirección con eso es que está orientada esta presentación. Tal vez podamos encontrar otro tipo de respuestas un poco más parciales, no tan absolutas como esta, ¿no? Que seguramente van a ser de más utilidad al momento de estar en la clínica. Entonces, voy a ir lentamente. Toda esta presentación voy a ir lentamente, digamos, presentando pequeños conceptos o articulaciones para ir torciéndolas lentamente. Porque, digamos, la idea en relación a la pregunta que estaba buscando, que pueda ser de más utilidad para nosotros, para pensar Jouissance, podemos comenzar llamándola de la siguiente manera. Una cierta lógica del situamiento espacial de Jouissance, en principio. La lógica de la
del situamiento, la ubicación espacial de Jouissance. Es decir, en lugar de pensar qué es el goce, tratar de pensar dónde se localiza Jouissance, dónde podríamos cercarlo, o en relación a qué otros elementos se pueden pensar, o se estaría encontrando Jouissance. Si afinamos un poco la pregunta, y esto lo quería hacer en línea con un poco con lo que yo venía investigando, donde de alguna manera pensaba que puede ser pertinente pensar en psicoanálisis el espacio y el tiempo en línea con el concepto de espacio-tiempo de Minkowski, es decir, funcionando unificados, más allá de que se puedan trabajar por separado con fines didácticos. Al momento de estar en la clínica me parece que es más pertinente pensar que espacio y tiempo funcionan unificados, inmiccionados si se quiere. Entonces, la pregunta podríamos empezar a determinar así. Jouissance, en lugar de qué es goce, ¿dónde Jouissance? Hay una variable espacial. Y si le agregamos una variable temporal, podemos poner habrá sido. ¿Dónde Jouissance habrá sido? Como pregunta que puede ser de utilidad para dar cuenta de Jouissance. En lugar de qué es el goce, ¿dónde Jouissance habrá sido? O si lo hacemos más sencillo, tal vez, para trabajar acá, hoy, ¿dónde Jouissance estaba? También puede ser pensado así. ¿Dónde estaba Jouissance? De hecho, en la presentación de Alfredo, la última, yo en la anterior no estuve en la última de Alfredo, donde voy a retomar algo que vos presentaste en forma que vos dijiste que estaba muy verde. Esto y está bien el sense. Tal vez se puede pensar que no porque ese día perdón. Goce, claro, los tres. Esto extraído del nudo Borromeo, sí. Goce del otro, goce fálico y sentido figuraba, y Alfredo agregó una J, en tanto era pertinente porque era lógico, es como que faltaba completar con una J, digamos, en ese punto, y más allá de la articulación, o más acá en realidad, que Alfredo planteaba en ese momento que ahí es donde interviene el analista, o que entra en relación directa con esa lúnula, digamos. Pensaba que tal vez, en tanto el punto común es la J, ¿no?, de Jouissance, que no se trata de tres tipos distintos de Jouissance, sino de tres momentos distintos en los que se presenta la J. El denominador común es la J, y efectivamente el momento de la intervención analítica, del acto analítico, el momento en que la intervención produce efecto, que como siempre se entiende después, se puede dar cuenta después, sería en el tercero, que figura acá en tercer lugar.
pero que en tanto la J es la misma, se trata de jouissance siempre, en distintos momentos de un proceso. Eso hoy hoy como estaba repasando, pensé que podía ser una posibilidad para trabajar. Bueno. Bien, tenemos tiempo. ¿Algún comentario? ¿Pregunta? Yo tengo una pregunta. Cuando vos modulás la frase que escribiste ahí, donde jouissance habrá sido, sí. Y la segunda propuesta que es donde jouissance estaba. Sí. ¿Sí? Me parece que hay una diferencia importante entre el estaba, porque le da un estatuto de jouissance más ontológico, es decir, había algo antes que después fue descubierto. Y el habrá sido me parece que va más en la línea de se produjo algo que podemos llamar, que no es lo mismo, me parece, ¿no? En la línea de cómo venimos pensando. Si le damos a jouissance una entidad ontológica o solamente un estatuto lógico, en el sentido de habrá sido como algo que se leyó, ¿sí? Como esto, ¿no? Me parece que es diferente pensar, siendo la cuestión temporal, que las dos formas verbales. ¿Ya? Sí, creo que sí, estoy de acuerdo. Sí, me parece que es de utilidad. Sí. No, nada, quería hacer un comentario que me parece muy pertinente la maniobra que estás haciendo de poner en cuestionamiento la pregunta que circula actualmente de qué es el gozo. Porque recuerdo que Heisenberg en Física y Filosofía dice que el planteo de la pregunta, planteo correcto de la pregunta, es más la mitad del camino para su resolución. Entonces hay que poner en cuestionamiento los presupuestos que hay ya en el planteo mismo de la pregunta. Eso, antes de... me parecía que está muy piola eso. Claro, porque además la regla del KISS es la regla por esencia. Claro, Hay un párrafo en ese sentido de Lacan, del seminario, que estaba solo en Staferla, ¿no? En las otras versiones que Lacan está trabajando en la cuestión de la necesidad. No recuerdo su número. Está trabajando en la necesidad de los últimos, seguro, la última década de la vida de Lacan. Y dice en voz alta, ¿qué es entonces la necesidad? Y dice, no, perdonen, quiten entonces, porque con ese entonces ya estoy dando a entender demasiado de ser. En este lugar, Pino va a atacar el problema que es de cosas ya está jugado total. Claro. De que algo es seguro. Después veremos qué es, pero el ser ya está brindado por la pregunta. Bien. Como te decía, el tema de estaba, en realidad, efectivamente tenés razón, me parece válida tu intervención, y me pareció pertinente para comenzar a trabajar de alguna manera en introducir, no sin tener en cuenta esa pregunta en forma más completa, digo, pero para empezar a introducir y que sea digerible de alguna manera el tema, bueno, tal vez podía llegar a servirnos plantearlo así. Se puede descartar y no tener en cuenta también, pero bueno, la idea era apuntar en esa dirección. Igualmente está bueno tu comentario, me parece que es súper valioso y aporta esto, y confirma de hecho esto. Bien, bueno, hasta acá. Entonces, ahora lo difícil, porque en realidad no es nada sencillo articular jouissance al grupo de Klein. En principio, porque el grupo de Klein es un concepto complejo, ¿no? Es complejo, de matemática, del álgebra abstracta. Es un tema complejo que requiere estudio también para entenderlo en forma completa. Sin embargo, me parece que puede servirnos por lo menos comenzar a introducir estas cuestiones para pues en todo caso afinarlas más. De hecho, el año pasado yo voy a hacer una pequeña
un pequeño recuerdo y una pequeña introducción del grupo de Klein y de lo que planteé el año pasado. El grupo de Klein es una de las estructuras algebraicas. Hay algo en matemática que se llama álgebra abstracta, ¿sí?, que estudia las estructuras algebraicas, que también son llamados sistemas algebraicos. Y básicamente son conjuntos de elementos con propiedades determinadas, operacionales, ¿sí? Son conjuntos de operaciones que relacionan entre sí de determinada manera elementos. Hay distintos tipos de estructuras entre las cuales está el grupo. La estructura de grupo tiene determinadas características distintas de otras estructuras algebraicas, y dentro del grupo, a su vez, de acuerdo a la cantidad de elementos, por ejemplo, se diferencian distintos tipos de grupos. El grupo de Klein es el grupo que tiene 4 elementos, se llama grupo de grado 4 también. Y yo utilicé ya el año pasado y hoy también, para comenzar, el artículo de Mark Barbutt, al cual se refiere en el seminario 14, porque me parece que es muy claro el planteo central que hace Barbutt en ese texto, y muestra como las características centrales del grupo de Klein, que puede servirnos para pensar esto en forma más sencilla, en principio, antes de meterse de lleno, ¿sí? Básicamente lo que dice el gráfico que utiliza Barbutt es el siguiente. Tenemos un número X, y le aplicamos una operación que es el opuesto de X, ¿sí? Acá está la operación opuesto, y nos da el opuesto de X, que es en este caso menos X. Acá estaría funcionando también la operación opuesto. Y después tenemos la operación inverso, que estaría ubicada acá. Inverso. El inverso de X es 1X, es el inverso de X. Y el inverso de menos X sería menos 1X. La característica que tiene esto es que se produce lo siguiente. Si yo aplico esta operación 2 veces, vuelvo a lo mismo, ¿sí? Si aplico X, el opuesto de X menos X, y si le aplico el opuesto, vuelvo a X. Lo mismo con el inverso. Si a X le aplico el inverso, llego a 1X, y si le aplico el inverso, vuelvo a X. Acá tenemos opuesto, y acá tenemos inverso. Y después, acá hay otra operación, y acá también, que sería, ahí en esas líneas que cruzan, estaría operando de la siguiente manera. Llegar de X al opuesto del inverso. Opuesto, inverso. Y lo mismo al revés, en todas las direcciones. Estos elementos pueden variar. Lo que se mantiene son las operaciones con cierto orden, ¿sí? Lacan en el 14, bueno, ya le digo, pone operación verdad, utiliza la alienación, digamos, lo construye de una manera, pone sublimación, lo complejiza bastante, está espectacular ese trabajo que hace. Lo que hice yo el año pasado fue lo siguiente. Tomé, bajo el interés de empezar a entrarle a jouissance, un párrafo de subversión del sujeto que dice así, está en la última página, la última carilla, y dice así el párrafo: la castración quiere decir que es preciso que el gozo sea rechazado para que pueda ser alcanzado
en la escala invertida de la ley del deseo. ¿Sí? Es un párrafo del final. Lo que hice el año pasado fue de alguna manera esto. Poner antes de lo que hice el año pasado, ¿cómo se puede pensar esta frase? Así. La castración quiere decir, puedo poner castración, utilizamos ese símbolo. La castración quiere decir, castración, que el gozo debe ser rechazado. Jouissance, vamos a poner así. Esta flechita significa sí, entonces, sí, esto, entonces, sí, castración, entonces, gozo, esto es negación, en lógica proposicional. Me parecieron los símbolos más acordes para armar esto, de los que encontré. Esto es negación. Entonces, la castración quiere decir que el goce debe ser rechazado para ser alcanzado en la escala invertida de la ley del deseo. Y acá puse que esto, que es sí y solo sí. Sí y solo sí. Entonces, si el goce es rechazado, gozo, jouissance es rechazado, deseo. En realidad él dice escala invertida de la ley del deseo. Me pareció que se puede escribir esta frase de esta manera. Ahora lo vamos a dibujar. Porque tiene algunas cuestiones. Por ejemplo, escala invertida de la ley del deseo, dice. No dice el deseo. Y la escala del año pasado yo la había trabajado con la escala musical. Porque la escala musical es un conjunto, una escala musical es un conjunto de elementos, en este caso notas musicales, relacionados entre sí, sí, con valores distintos también, pero que tienen una misma cualidad tonal. Por ejemplo, es una escala en do, ¿sí? Y en una escala musical se ubica en un pentagrama, ¿sí? Y una escala musical puede ser invertida, puede ser tocada en una forma inversa. Hay distintos tipos de inversión de escalas. Una se llama inversión de contrapunto en música. Y una de las formas de inversión de contrapunto es la fuga. Una fuga musical es una construcción musical que digamos, pone dos melodías así, jugando entre sí, intercambiando los lugares, donde una es más aguda y una es más grave. Es una misma escala invertida que tiene un desarrollo estructurado, que van funcionando en forma estructurada, intercambiándose. Hay un tema de Piazzolla que se llama Fuga 9, si lo quieren escuchar lo ponen en YouTube y sale, es clarísimo cómo funciona una inversión con formato de fuga. Y después hay fugas en la música clásica famosas. Es muy interesante escucharlo porque como que es una imagen de gran interés. Entonces la escala invertida, el año pasado, de la ley del deseo, la escala invertida, la habíamos trabajado así. Y luego lo que hicimos fue poner en forma sencilla y primera, esto así, había puesto. Eso. Habíamos puesto goce. La castración significa que el goce debe ser rechazado. Bueno, ahora le agregaría esto. Así había sido presentado, teniendo en cuenta esto, ¿no? Las operaciones. Como una doble operación necesaria para llegar a la escala del deseo, desde la escala del goce. Es necesaria una doble operación.
que claro que tiene resonancia con la doble vuelta del 8 interior, desde ya. Pero es necesaria una doble operación para llegar de un lado al otro, o de este a aquel, cualquiera de las dos formas. Hoy les voy a presentar una pequeña solución a esto, más al final. En relación a las escalas musicales, fíjense, en el seminario 9 hay un concepto que está, yo creo que no lo encontré en otro lugar, que utiliza Lacan, lo chequeé en esta ferla, en la clase 2, que Lacan se refiere a la diacronía de derecho. Lacan dice que está la diacronía y la sincronía, que son utilizadas para referirse al significante en forma, podemos decir, esto no lo dice él, digo yo, tal vez en la cadena simple. Y que está también la diacronía de derecho, que es la que nos conduce a la estructura, dice Lacan, en la clase 2. Diacronía de derecho. Dice, diacronía y sincronía, se lo voy a leer. Diacronía y sincronía son los términos a los cuales les he indicado referirse. Aún todo esto no está plenamente articulado. Debiendo ser hecha la distinción de esta diacronía de hecho, demasiado a menudo ella es solamente lo que es apuntado, señalado en la articulación de las leyes del significante. Punto. Está la diacronía de derecho, por donde reencontramos la estructura. ¿Y qué es una diacronía de derecho? En oposición a la diacronía de hecho. Bueno. Escala invertida, escala y diacronía de derecho. No sé, parecía que... De hecho es en la clase 2 del seminario 9 que habla de diacronía de derecho. Diacronía y sincronía son las leyes de organización del significante. Bueno, la diacronía de derecho también. No habla de sincronía de derecho. Pero hoy me parece que entreví que puede estar refiriéndose, esto lo voy a decir ahora así en crudo, igual, a la botella de Klein, pero en relación a la banda de Moebius, en tanto son dos, sincronía de derecho, pero no habla de esto, no importa, ya lo veremos. Bueno, entonces es a través de la diacronía de derecho por donde reencontramos la estructura. Bueno, ahora sí, podemos complejizar un poco. Tal vez, en lugar de ese cuadrito, podemos hacer así. A ver qué les parece. Vamos a poner la J de Jouissance. Y acá, ya que esto es parte de su versión del sujeto, y ahí dice que este es el significante del gozo, bueno, podemos ponerlo ahí. Después tenemos esta operación acá. Y acá iría esto. Ahí sí podría ir. Y acá podríamos poner yo, me parece, ¿no? Yo, moi. Y acá podríamos poner, en lugar de deseo, bueno, sí, deseo, también el deseo. Y y el A como causa de deseo. Ahora le agregamos algo más. Ahí encontré otro lugar, por ejemplo en Lugar, origen y fin de mi enseñanza, en la página 74, leyéndolo para
un caso, en esta oportunidad, digamos, lo estuve leyendo, y dice, también pone en articulación, castración, deseo, jouissance no lo dice, pero fíjense cómo dice, está hablando de la división del sujeto, ¿no? Recuerden que ese texto es una conferencia. Y dice, en esta división del sujeto, está diciendo, hay un elemento causal que es lo que llama el objeto A, y que tiene una relación de lo más estrecha con la estructura del deseo. En todo caso, este objeto está en el mismo lugar en el que se revela esa singular ausencia fálica. En la raíz de lo que he querido poner aquí en el centro, porque es el centro de la experiencia analítica, lo que he llamado, como todo el mundo, castración. O sea que me parece que puede ser pertinente por ahí y ahora sí, esta sería la operación castración en realidad. Castración. Ahí, esa sería operación castración. En esta dirección. Y tal vez acá podríamos poner transferencia, como el lugar en el cual se puede llegar a producir este movimiento. Y acá, no lo sé. Había pensado que tal vez se podía poner demanda. Pero ahora vamos a ver. Bueno, ahora, antes de seguir, un segundo. Quería ver si querían hacer una pregunta, comentario. Si hace falta repita que vuelva sobre algo o que es muy lo que quieran. Lo mejor, yo me quedé pensando en la clase pasada, en el encuentro pasado, cuando Laura hablaba de la banda de Moebius y el corte, ¿no? Siempre implicaba como una doble operación. Y acá vos también marcabas, o sea, que para lo que nos conduce o lo que nos haría arribar como producto a la estructura, también sería producto de una doble operatoria. Sí. Sí. No sé hasta dónde avanzaste, pero en función de estas letras, quizás se podría poner una barra en la D mayúscula y escribir A mayúscula. Ah. ¿Así es? Sí. Sí, me parece que se conecta un poco con el significante fálico, porque si no... Claro. Algo así como a partir de que la maniobra establece el significante fálico, parecía. Y por acabar de demanda con la mayúscula. Claro. Sí. Sí, de hecho, debo decirte, Edith, que sí, efectivamente, esto que decís, había pensado también en la banda de Moebius, de hecho, pensaba continuar por ahí la próxima vez, para meterme un poco más, partiendo de acá, en tanto también estructura, porque había pensado en eso, ¿no? En la doble operación de opuesto inverso, que se presenta al principio en la forma más simple, ¿no? Opuesto inverso. Y pensaba que
para la conformación de la banda de Moebius, si partimos de acá, aparece una doble operación, opuesto inverso, ¿verdad? Opuesto porque este debe buscar a este lado, y inverso porque es necesaria la torsión. Opuesto inverso. De hecho, esto también es pensable de alguna manera, y en relación con eso, así. Ese es el polígono principal de la banda de Moebius, según entiendo. Con estas direcciones también puede servir para pensarlo. Y en función de eso, había pensado que no terminaba de dar cuenta de las operaciones en juego acá, y me parecía que podía ser de utilidad pensar esto. Miren, o sea, pensar esto, que las operaciones en juego acá sean las siguientes: las flechas que van en esa dirección y en esta den cuenta de dos términos: corte. Esto sería corte, y esta dirección y esta darían cuenta de sutura. Con lo cual, si utilizamos este polígono para pensar estas operaciones, cuando la flecha va para allá es corte, o para abajo, y cuando viene para acá o sube es sutura. Fíjense que de acá a acá es necesario corte, de acá a acá es necesario corte. Si va en sentido contrario es sutura. De acá a acá podemos llegar por medio de sutura. Lo mismo que acá, de acá a acá podemos llegar por medio de sutura, y al revés también. O sea que me parecía que era súper pertinente pensar esto para utilizar este formato, las operaciones en estas direcciones, digamos, y pensar en sutura y corte. Pero mira, en ese mismo sentido de las flechas se puede usar, como se acá en el seminario, como paréntesis, tachada, y el rombo, una flecha C, y la que va debajo, la flecha C, A, cierro paréntesis, digamos, pero viene el mismo sentido de esta orientación de corte y sutura. Sí, vos decís que... De un lado, bueno, porque ahí no está el sujeto barrado en lo que vos... El sujeto tal vez esté... Yo pensaba que el sujeto en realidad, si vamos a continuar con esto, el sujeto está estirado en los 4 puntos de esto. Y sí, eso nos puede servir pensar que el sujeto está estirado ahí, en los 4 puntos. El asunto es este. Que en un momento se esté aquí y se pueda llegar acá por medio de una doble operación de corte. Había no lo traje me parece, pero había en el trabajo mío de la jornadas, había seleccionado un parrafito que decía Lacan en el seminario 12, que decía que el deseo es el corte que devela una superficie como acósmica. Sería ubicado acá ese corte, que devela una superficie como acósmica, es decir, que devela la superficie, el deseo, y nos conduce acá. Corte.
en el argumento, si seguimos por el lado de corte y sutura como proponer, habríamos como salido del campo de grupos. Sí. Porque los grupos inexorablemente implican las operaciones de ida y vuelta. Con lo cual, la escritura esa, si nos requerís distinguir ida y vuelta, pasaría a ser más un grafo orientado. Bien. O sea, sería la escritura de un grafo orientado más que un grupo, porque si vos introducís la salvedad de que las flechas tienen una única orientación, entonces ya no es más grupo. no es más grupo. Sí. Sí, sí, No sí. le quita validez a la propuesta ni a la escritura, pero pasaría a ser más bien como un recorrido que se equipara a un grafo orientado. Sí. Sí, sí, sí. Sí, es algo a precisar, eso, sí. Sí, sabía que yo que estaba saltando de un lugar al otro, ¿no? En este punto, que era poco específico en realidad, o tal vez poco riguroso. Pero me pareció valioso igualmente continuar, tal vez para plantear un terreno también a trabajar, ¿no? Sí, sí, salimos del grupo de Klein claramente y pasamos a otro ámbito que vos me aclarás ahora que se trata de un grafo orientado. En realidad no es un grafo, o sea, lo que vos tenés son elementos Sí. abstractos, puros, y relaciones entre esos elementos como si fuesen recorridos espaciales. Sí. Y eso podría ser. Entonces eso podría equivaler a la escritura de un grafo, aristas, vértices, Claro. que en este caso sería obviamente fundamentalmente orientado, como si fuese el mapa de una ciudad con calles mano y contramano. Bien. Ramiro, te quería hacer una pregunta respecto de la cita que mencionaste, medio 12, del deseo Como el corte. Que revela la superficie cósmica. Yo recuerdo, lamentablemente no puedo dar la referencia, el lugar exacto, pero en ese mismo seminario que dice el deseo del analista como corte que revela la superficie como cósmica, que es una cita que yo también trabajé para mi trabajo. ¿Estás seguro que dice el deseo? Porque por ahí estamos hablando de lo mismo. ¿O el deseo del analista? Me parece que no, que dice el deseo. ¿El deseo? Estoy casi seguro. Estoy seguro. Ah, ok. Que dice el deseo. Tal vez dice el deseo del analista. Igual habría que ver en cada punto en qué se refiere. Ahí dice el deseo es el corte que revela la superficie como una superficie como cósmica. Así que bueno, también tiene esto que ver con, ¿no? Este trabajo mucho apunta porque es como que últimamente había escuchado yo que circulaba, que insistía en realidad, la pregunta por la aplicación clínica de el trabajo teórico. La aplicación clínica del trabajo teórico. Había escuchado que circulaba por acá mismo, ¿no? Insistía. Porque eso insiste solo también, me parece que eso insiste. Y bueno, de alguna manera, en función de eso había pensado... la pregunta es, ¿y esto para qué me sirve en la clínica, no? Ante lo que en apertura hay una posición tomada. Sin embargo, eso sigue apareciendo. A mí me parece que, por ejemplo, ordenar de esta manera es de gran utilidad, para mí por lo menos me es de utilidad pensar de esta manera estas cuestiones y se refleja directamente en la clínica, como no puede ser de otra manera. Ustedes saben que el trabajo teórico no sé si decir es la clínica, pero casi, ¿no?
casi que es la clínica. O la clínica es el trabajo teórico, digamos, no pueden pensarse por separado tampoco. Acá Karina pregunta, si vamos a trabajar con Suizans, castración, otro deseo y demanda, ¿no sería interesante trabajar esos elementos en el orden lógico planteado en el grupo de Klein del grafo del deseo? Es posible, sí, claro. Ella me escucha, ¿no? Sí. Sí, claro, se puede uno. Estaría bueno que lo haga, que se meta con eso. Estaría buenísimo que haga un aporte en esa dirección, si le interesa. Pero sí, claro que se puede. Se puede, siempre y cuando ella o alguien tenga interés en hacerlo y lo quiera hacer. Sabemos que si la cosa queda cajoneada no es nada. Pero sí, claro, se puede en ese y otros tantos órdenes. O sea, se puede organizar si tiene una coherencia determinada esa información. ¿Dónde está? Bueno, no, lo que les decía del trabajo de la clínica, que yo había pensado que una forma de pensarlo sencillo es que todo trabajo teórico, cualquiera sea, tiene sí o sí implicancias directas sobre la práctica, ¿no? Pero tal vez se puede pensar de la siguiente manera, se pueden ubicar de cuatro maneras. Puede ser que las implicancias de un trabajo teórico determinado sobre la clínica sean visibles, claramente perceptibles, visibles, o no tanto, aunque uno no lo note, digamos, no sean del todo claramente visibles, pero que sean igualmente impactos del trabajo teórico. Y también pueden ser mediatas o inmediatas. Se queda un cuadro que implicancias en la clínica del trabajo teórico puede ser visible, invisible, mediato o inmediato. Para tomar estos términos pueden ser otros. O sea, sería visible, para tomar este término, o invisible, y mediatos o inmediatos. Un trabajo teórico cualquiera puede impactar en la práctica en forma invisible e inmediata, o mediata y visible. ¿Me explico? La combinación que se da entre estos elementos. Uno puede darse cuenta que está siendo influenciado por un trabajo determinado teórico rápidamente, o no puede darse cuenta nunca, pero lo está haciendo. Puede darse cuenta después de pasar un tiempo. Cualquiera de estas combinaciones pueden pensarse en cómo un trabajo teórico impacta en la práctica. Me pareció que estaba bueno pensarlo, para mí por lo menos, de esta manera, porque explica un poco la pregunta, ¿y esto para qué me sirve en la clínica? Bueno, siempre impacta en la clínica. Porque es parte de la clínica, es la clínica, digamos. En este punto sí, digamos. Así que bueno. ¿Me permitís avanzar un poco en lo que preguntaba Karina? Sí, por favor. Porque si uno reproduce la escritura de grafo, no tantos elementos quedan dispares respecto a lo que estaba ahí, lo que vos escribiste ahí. Sí. De hecho, donde escribiste significante fálico, perfectamente puede ir ese de a mayúscula barrado y el 12 Suizans como uno de los vectores de arriba. Sí. ¿No? Pero lo que hay que aclarar es que en la pregunta de Karina, ¿no? Lo que hay que aclarar es que me parece que es lo que vos planteabas al comienzo. Sí. Uno puede creer que primero están callados Santa Fe y que después uno hace el mapa y así con el mapa te puedes orientar respecto a dónde están las calles, o se puede trabajar al revés, depende de cómo se responde, y hasta se puede dar una discusión epistemológica de si no hay cierta
cierta estabilidad en cómo se trabaja respecto al saber. Pero al menos la otra chance es que uno se pregunte, como hiciste vos, ¿qué lugar al concepto de jouissance? Si uno arranca de ahí, entonces uno puede escribir otros 3 conceptos o 4 pares de conceptos, como vos escribiste ahí, y es un trabajo, porque si no, la pregunta de Karina podría ocultar que hay para determinados hechos o fenómenos la aplicación de determinadas escrituras de Lacan. Porque al final los psicoanalistas hablamos, o nosotros no tanto, pero los colegas hablan. Este caso me hace acordar muchísimo lo que plantea Freud acá, este caso me hace acordar muchísimo. Este caso se puede pensar con la posición de Melanie Klein, este caso se puede pensar con el nudo de Romeo. Entonces se piensa que están los casos y que después están articulaciones teóricas que respondan a los casos. Pero en este caso lo que vos estabas tratando es de localizar un concepto. Y no habría ningún motivo, a pesar de que haya coincidencia con algunas escrituras, de aplicarle el grafo. Porque el grafo no tiene ninguna virtud. Es lo que escribió Lacan para articular otro conjunto de conceptos. Y que la mejor forma que se le planteó articular esos conceptos era con vectores orientados. En el esquema R, en el Z, en el I, otros conceptos se le plantea mejor plantearlo a partir de otras escrituras de relaciones. Lo que estoy diciendo es que no habría una escritura más correcta, no es que podría haber un error. ¿Me entienden? Porque no hay una pertinencia. O sea, no se podría decir, no, esto Lacan lo escribe en el grafo del deseo, salvo que en vez de poner verde, pone celeste. Pero en realidad el grafo responde a articulación de conceptos, y si ya pones otro concepto, ya es otra la lógica que te impone para pensarlo. No sé si entiendo lo que quiero decir. Porque efectivamente si uno empieza a pensar y uno dice, y sí, el deseo en el grafo va en la mitad de los 2 puntos de cruzamiento a la derecha, significante fálico, Lacan lo escribe efectivamente arriba a la izquierda. Ahí el A mayúscula tendría que ir abajo a la derecha, bueno, el grafo, ¿no? Significado del otro abajo a la izquierda. Pero, ¿por qué tendríamos que escribirlo así? No es que los hechos de la clínica nos empujan a eso. Claro. Habría que prestar atención a lo que vos proponés y ver las consecuencias que eso impone. Tal cual. Claro, es tan válido una escritura si está lógicamente estructurada como cualquier otra, digamos. Que no se están pensando hechos de la clínica anteriores y los conceptos que se utilizan para describirlos. Para seguir en tu argumento, estamos en una argumentación acósmica. No hay nada del mundo que corresponda a esto. Estamos hablando de nada del mundo. Estamos hablando de una relación por fuera del mundo. El mundo al menos de lo que entendemos por mundo, ¿no? Claro. ¿Ves? Claro, como una mate, sí. Tal cual. Por eso podemos entender por qué Lacan de nuevo Romeo escribe unas cosas que no escribe en el grafo del deseo. Porque en el esquema R escribe algunas cosas que no escribe. Entonces, ¿qué aplicamos? ¿El esquema R o el grafo? No es la pregunta correcta. Porque esas escrituras son para pensar conceptos y las diferencias y las relaciones que se establecen entre conceptos. Y en ese sentido, el uso de las letras, o el uso de palabras, sería un hecho de homonimia nada más, no podría significar nunca lo mismo. Por ejemplo, la D y el esquema de Ramiro nunca podría significar lo mismo que la D de grafo del deseo. Tiene un tema de homonimia nada más. Sí. Sí. Así, por ejemplo, tampoco faltan
El simbólico y imaginario real, ¿dónde está ahí? Es una pregunta impertinente. Eso no le falta nada. Claro. Es que vos digas el conjunto de los vectores, la suma de los vectores, ¿cómo decirlo? Da por resultado al sujeto, es una cuestión, pero por ejemplo no se podría decir, ¿no? Simbólico, imaginario, real, y el fantasma, ¿dónde está el fantasma ahí? Habría que contestar, lamentablemente, esto no es para escribir el fantasma. Estamos en una lógica que habilita escribir una diferencia que nos resulta raro porque es como deseo, se sostiene el deseo es el fantasma. Lo cual vuelve a ser más pertinente el cambio de pregunta que planteaba al principio, porque al cambiar la pregunta ¿por qué Suizanne? ¿A dónde? ¿Sí? Ubicamos Suizanne implica que se ubica un concepto en una matriz de relaciones. No es que hay algo a lo cual hay que responder teóricamente, como si fuera una esencia sobre la cual hay que dar una explicación. Lo que es ubicar una relación, que puede ser esta, otra. Es como decir que el concepto no es una definición, es un desarrollo. Esto es eso, no es otro concepto, es una definición. Es lo que decía vos, es cierta homonimia. A veces una cierta homonimia, pero no es exactamente lo que quiere decir. No es que va diciendo, que no es, nunca es. Hay una idea en relación al grupo al concepto del grupo, como mismo decía el grupo de Klein, un grupo de 4 elementos, pero bueno, de 8, la cantidad que sea, me parece que está muy fuerte ligado. La estructura del grupo, por ejemplo, la usa Klein para formalizar toda la geometría. Digo, para tomar como ejemplo, ¿no? Entonces, lo que propone Klein, por ejemplo, es que la geometría métrica, ¿sí?, implica algo así como ejemplo, la métrica, la proyectiva y la topológica, implica, se puede contar en toda una estructura de grupo, ¿sí?, donde hay algo así como que las relaciones, ¿sí?, no tienen menos importancia que los elementos. Como hay una idea que está asociada, me parece, que se puede extraer, que nos permite a nosotros aprovechar mejor la noción de grupo algebraico como estructura algebraica, que es algo así como, lo voy a decir mal, porque estas cosas siempre se dicen mal, así como en divulgación, que no es la estructura formal, pero algo así como que no hay una prevalencia de los elementos respecto de las relaciones. Como una idea para tener claro el grupo. Como que son las mismas relaciones las que de alguna manera crean, insisto, mal dicho, los elementos. Esa es la capacidad, justamente la estructura geométrica del grupo se encuentran en sistemas, digamos, que relacionan distintas clases de elementos muy variadas, ¿sí? Por ejemplo, ¿se acuerdan que Piaget lo usa para el concepto del grupo, lo usa para la estructura lógica de los movimientos en el espacio? ¿Sí? Se puede ir por un lado, se puede ir por el otro, se puede hacer la suma de los dos. Por lo cual, imagínense que se puede poner como elementos, por ejemplo, movimientos en el espacio. Por lo cual, a mí me parece que acá hay algo muy importante para tener en cuenta respecto de cómo Lacan articula estructura, ¿sí? Que me parece que la potencia, por ejemplo, del grupo de Klein, es algo así, es el mismo sistema de relaciones, ¿sí?, el que permite la emergencia de determinados elementos, como estados posibles de un sistema de relaciones. Digo porque tensa muchísimo justamente acá la cuestión ontológica, ¿sí?, en el punto donde, podemos decir, el grupo de Klein no importan tanto los elementos, sino el sistema de relaciones que los articula y en algún sentido que los produce, ¿sí? Me parece que también eso vale para tu reflexión respecto de la práctica y la teoría. ¿Sí? La estructura teórica producirá y articulará determinados elementos posibles e imposibles, lo digo a propósito, ¿sí?, en determinada estructura lógica.
Con lo cual me parece que es un ataque muy fuerte a la ontología, el concepto del grupo, muy fuerte. ¿Ese elemento no podría pensarse por fuera de la relación? En algún libro de divulgación que no me acuerdo ahora que recomendaba Alfredo para el grupo, dice algo así, como que se puede entrarle al concepto del grupo por los elementos que se articulan, pero también se le podría entrar por las relaciones, prescindiendo incluso de los elementos que se articulan. De hecho, se descubre así. Se descubre que la estructura del grupo opera en un montón de sistemas relacionales. Levi-Strauss lo usa para el parentesco, por ejemplo, para explicar cuestiones de organización social. Hay ahí operando, ¿sí?, un grupo de determinado tipo. Con lo cual, me parece que permite abordar... Una mujer es el producto de la comunión. Y la verdad que es así, ¿no? Sí. Y lo que es un travesti, una mujer es el producto de las maniobras. De cualquier elemento social. Uno lo puede considerar como el producto engendrado por las maniobras. En la Kant diría que el inconsciente no es ontico, sino ético. Una posición que se asume frente a algo y no elementos. Son elementos. Esto, por eso se marca con X, que no se olvida. Claro. Con X uno cree que es un granito de arena. Ahora podría uno prescindir de lo que llaman generalmente la sintomatología actual o las patologías, digamos, de la modernidad, porque estarían en realidad las relaciones y los elementos armados de otra manera, digo, bueno, pero combinados de otra manera. La psiquiatría va por la vía ontológica, claro. Digamos, hablar de la psicopatología actual, las patologías actuales, claro. Y uno diría, siendo estrictamente lacaniano, habría que dar cuenta de la estructura en la que emerge ese tipo de patologías, pero estructura no en el sentido como si fuera algo así como la estructura nosológica o psicopatológica, ¿no? La estructura en el sentido como está trabajando Ramiro, ¿sí? De cómo hay un sistema de relaciones que da cuenta de los elementos, digamos, combinados de una... Síntoma también es el producto de las mañanas. Claro. No hay síntomas. Y de hecho, ¿verdad que no hay síntomas? No, eso es un síntoma, psicoanalíticamente. Hace falta al menos las maniobras. Por ejemplo, con alguien diga esto no va en mí y que dentro de un dispositivo analítico se ha leído de qué manera. Claro. Pero es un constructo de esa maniobra, ¿no? Yo creo que relativizar la pregunta, que es el goce, ya te abre a una posibilidad impresionante. O sea, preguntar si es tiempo o espacio, ¿no? Si es un lugar temporal o espacial, te abre un montón de posibilidades. Inclusive, yo tampoco estuve en la clase de Alfredo, ¿no? Pero el goce del otro, el goce fálico y el sentido, daría dos cosas. Digamos, una posición del sujeto y por el otro lado la posibilidad de el analista poder ubicar dónde hubo gozo para poder a lo mejor operar, producir los cortes necesarios para que se revele la estructura. No pensar, o sea, para poder armar la historia más allá de cómo que o el texto o el sujeto, el asunto, como viene presentado, ¿no? Creo que es, o sea, lo que estuve escuchando es absolutamente claro. Si hablamos de la hormiguita que camina en la banda de muebles, la hormiguita no sabe que la banda que tiene un solo lado, ¿verdad? Se supone, no sabe que tiene la hormiguita, que tiene un solo lado, la banda de Moebius. De hecho, cuando da una vuelta, va caminando, a ver,
es muy complejo esto, realmente lo estuve leyendo e investigando, esto de cuando uno avanza por la banda, igual hay que tener muchos recaudos para hablar de esto, porque siempre estamos hablando de la superficie sumergida en 3D, y desde ya que esto, de hecho Lacan insiste mucho, ¿no?, con esto de que hay que tener muchos recaudos porque es muy complejo. Voy a intentar decirles esto que encontré por ahí. No se sabe que es una banda, se piensa que es una banda de Moebius, digo, con la torsión. Parece una banda como esta, digamos, esto, ¿no?, que va por acá. Y recién cuando se produce el corte, que funcionaba, que estaba caminando por sobre el mismo, si escribimos una palabra en esta, ¿no?, vamos a poner que sea así, la banda de Moebius, una palabra, cuando das una primera vuelta encontrás la misma palabra en sentido capicúa, ¿no? Digamos, pero eso no se percata uno de eso hasta que no se produjo el corte, y cuando ya fue eso, digamos, ya no está más, la estructura que es develada en realidad ya no está. ¿Qué se le habrá sido que vos decías? Yo lo entiendo así. Por eso también, en algún punto, ya fue. Creo que Juizan se puede ubicar en el punto donde la hormiguita, digamos, para decirlo así, de alguna manera hay que decirlo, en este caso, va caminando por sobre esa palabra escrita en capicúa, sin saber que en realidad eso funciona en banda de Moebius, con la torsión, sino pensando que hay un otro lado. Es una banda serial. Claro. Entonces, así lo estoy entendiendo ahora yo, que Juizan se puede ubicar en ese lado, en ese lugar, en la parte cuando se recorre, el discurso toca esos puntos, si lo pensamos como un pentagrama, cuando recorre esos momentos donde no percibe que en realidad está el funcionamiento embandado. De hecho no está, hasta que no se produce el corte, no está. Cuando se produce ya no está más. No sé si es... Así lo entiendo, lo estoy entendiendo yo. No. Vuelvo un poco para atrás, pero igual tiene que ver con lo que vos estabas comentando respecto de la banda de Moebius. Todo lo que se viene diciendo de la estructura de grupos que valen tanto las relaciones, sino como unidad, coincide tremendamente con los desarrollos a los que arriba la física cuántica, en donde lo que vale son el canal de interacción y no la propiedad de la materia, porque no existe por fuera, la materia existe por fuera de la relación. Y en última instancia siempre esa relación tiene que remitir a la presencia del observador. Eso es lo que quería acotar, ¿no?, que se van armando con ciertas lógicas. Y respecto a la psiquiatría, no es por casualidad que Lacan le critica a los psiquiatras que se va a hacer una física clásica para trabajar. Eso es en acerca de la casualidad psíquica. Y otra cosa más es ya la banda de Moebius, el corte que revela la superficie, ese corte, me parece que no puede ser pensado sin justamente la participación del deseo del analista, la posición del analista. Es decir, Lacan tan tremendo que si no opera un analista sobre eso, se ve la banda de Moebius, en el sentido de que hay algo. Sí. Hay en función de la operación, y también por la interacción. Sí, es importante pensar, me parece algo que surgió la vez pasada en los términos siguientes. La causa material de Juizan es el significante. Juizan tiene que ser pensado en términos significantes y ubicado en el sitio del otro. Eso, Juizan no puede pensarse por fuera del sitio del otro, está en el sitio del otro, está ubicado en el sitio del otro. En principio ese es el lugar, el sistema de articulación con lo que se en términos lacanianos como casi de rigor, es justo todo lo contrario, porque el goce se utiliza para lo que es. O sea, se dice, por ejemplo, frente a un malestar, situación clínica, es un goce. Es un goce.
se utiliza como concepto justo en las antípodas. Nunca en el habrá sido, sino justamente lo que tiene la virtud de un presente indiscutible, como un toque de presente ésumo. Vinculado a lo real, solo como lo real, ¿no? También es lo real del gozo. Claro, pero en la lógica temporal que planteaba Ramiro será la contraria. Algo que escapa absolutamente al habrá sido, sino es como un es un es, pero de una hora muy contundente. Perdona, volviendo un poquito atrás, ahora hace un comentario. ¿Quién? Álvaro. Dice, en relación a la intervención de Alfredo, que dijo que se trataría de un grafo orientado, ¿qué afectación tiene un grafo orientado si se lo pensara desde el cuestionamiento que Lacan realiza en el seminario 22 sobre la orientación del nudo borromeo, que en última instancia sería una, siendo la orientación no definible del nudo, derecho o izquierda, de gira o derecho gira? Por otra parte, la estructuración de la banda de Moebius existe un esquema cuadrático que me parece que está utilizando Ramiro, del cual la orientación es justamente solo hacer borde, pero no orientado, ya que se trata de un solo plano. Entonces la pregunta es, ¿cómo definir algo orientado siendo una representación topológica? ¿Cómo es? ¿Cómo? No, la última pregunta. La pregunta definitiva es, ¿cómo definir algo orientado siendo una representación topológica? ¿Cómo definir algo orientado siendo una representación topológica? Esa es la pregunta. Es una muy buena pregunta igual. No sé. Por fuera de la topología hay un invariante topológico que no es una ley de la geometría euclidiana, de la proyectiva tampoco, que son las únicas tres que más o menos que manejo yo, donde en topología los puntos se consideran orientados, como si fuesen cada punto como si fuese oligógiro o dextrógiro, o va en el sentido de las agujas del reloj antiguo o en el sentido inverso. Y de hecho se estudian las superficies respecto a, si vos arrancás cualquier superficie de este punto, que es gira hacia la derecha, si todos sus puntos vecinos giran en el mismo sentido. En la banda de medio lo que se produce es que se invierte el sentido, con lo cual es una superficie, se dice, no orientable. Hay superficies que son orientables, todos sus puntos tienen la misma orientación, pero esa es una propiedad topológica, o sea, es una idea. Consideran los puntos, las dimensiones, entiendan que es una abstracción de una abstracción de una abstracción, y los puntos que son cero dimensionales se los considera como si fuesen orientados. Y entonces se pregunta si un punto tiene a todos sus vecinos orientados o no en la misma. La banda de medio no es nada de lo que hacemos nosotros. Nada, todo eso no existe, nada. La banda de medio es el que se descubrió, Listing y medio descubrieron superficies no orientadas. Claro. Ese es el inicio de todo el problema. O sea que hay una superficie con sus puntos que se caracterizan porque en la continuidad de las vecindades de los puntos se encuentra una inversión de orientación. O sea, en topología los puntos se los considera siempre orientados. Es un invariante topológico o una ley. Siempre será como una ley de la topología. En el mundo euclidiano, no. Euclidiano no. Un triángulo. Un círculo no se lo considera orientado. No sé si responden algo a lo que preguntó Antonio, pero pensando en voz alta el tema de la orientación, ¿no? Bueno. En matemática hay otras formas que no necesariamente es geométrica,
de plantear las relaciones, que pueden ser, por ejemplo, los grafos. Pero estrictamente hablando, los grafos son una geometría. Una rama de la matemática, pero estrictamente hablando no es una geometría. El mundo de la matemática no es tan uniforme como nosotros lo suponemos. No hay aritmética, geometría, con teoría de conjuntos explicas todo, como se explicaba en la década del 50 del 60. Es un conjunto de saberes bastante verificado, no verificado, lleno de agujeros. Hoy se sabe que esos agujeros son imposibles de relacionar, teorema de Gödel. Digo, porque si no vamos a hacer la idea de que cubre por los números naturales, del 1, del 2, de los números reales, pero cubre todo, y no. Bueno, de hecho, la lógica, la geometría, la aritmética, la lógica, hay campos que son permanentes. De hecho, hay programas de investigación que implican el avance de un campo sobre otro en términos de matemática y los fracasos y éxitos de eso. O sea, lo que pusiste abajo como banda negra sería parte de una cierta geometría, arriba sería otra forma de entender matemáticamente ciertas relaciones. Sí, eso es lo que a mí me produjo, digamos, la bisagra entre estas dos formas, el encontrar esta doble operación. Por ejemplo, en en el grupo de Klein, pasar de jouissance al campo del deseo por medio de una doble operación, opuesto inverso, esa es la bisagra que lo encontré de alguna manera en la doble operación necesaria en la banda de Moebius, ¿verdad? Digamos, eso es lo que me pareció de utilidad para pensar las cuestiones que nos atañen, digamos. Eso. Una pregunta, vos tomás ¿no? la cita esta de su versión del sujeto, ¿no? Sí. Dice que la captación quiere decir que el otro sea rechazado. Y ese rechazado vendría a ser el opuesto inverso. Sí, yo al principio, viste, lo había escrito así. Gozo, rechazado. Castración. Lo había escrito así. Castración. La pregunta a mí en relación a si quiere decir con rechazado, ¿no? Claro. Y habría que ver lo que quiso decir Lacan con ese término en particular. Pero esa sería una, hay que decir que en la escala invertida del deseo. Claro. Para ser recuperado, o sea, hay una segunda operación en la escala invertida del deseo. No, pero podrían ser las operaciones del grupo de Klein. Está bueno, como un modo de abordar el problema, no tanto seguramente que dar cuenta de ser rechazado, pero quizás podríamos pensarlo más estructuralmente como que hay al menos dos operaciones que ponen en juego los jouissance con algunos otros elementos, ¿no? Como ese sistema de relaciones. Queda pendiente, no está respondiendo, pero parece que efectivamente hay una pista para pensar que se trata de una operación de tipo lógico. Uno tiende a sustancializarlo y el rechazo de la evolución de la cualidad, ¿no? De fuerzas y materias para ir interactuando. Claro. Sí, ese era el espíritu de la cuestión, digamos, extraer estos elementos. Posicionas muy bien el problema de la jouissance del gozo en términos de la lógica. Siempre que la cosa de tu presentación es que nos arranca, digamos así, de cierta materialidad sustancial, estás pensándolo como un problema lógico. Es una manera de pensar, Se puede parecer así. Si algo se rechaza, si algo es rechazado, en la escala invertida del deseo, habrá sido gozo. Habrá sido gozo. No, ¿entienden? O sea, consecuencia de dos maniobras, entonces eso era, donde eso era, de venir, en ese sentido. Es otra forma de pensar.
porque hay gozo, no hay deseo. No, que el gozo solamente es la consecuencia de dos maniobras articuladas. Un rechazo inscrito en la escala invertida del deseo. Estoy trabajando con términos que propuso, yo decía que no tan claro y no. Claro. Nunca dijo mucho para mí la escala invertida del deseo. Pero no importa, son dos términos. Inclusive no está tan malo que no signifiquen mucho para nadie, así en cada caso pueden adquirir otro valor. Pues si no, después en un caso, si no, eso no es deseo. Ya tenemos que entender. Es lo que las cosas vengan a partir de dos maniobras. Claro. Hay un rechazo articulado a la escala invertida del deseo, que no es una pérdida entonces. No digo, hay un menos y un más. Ahora tenés deseo. El deseo no es un menos, es un más. Nosotros contamos con deseo. Digo, es un plus, no es un menos. O sea, quizás cierta articulación de un menos con un más. No sigo. Sí. ¿Sirvió? Más o menos. Yo de Capicúa. Sí. De la banda. Que no me recuerdo el nombre. Palindrómico. La palabra, el término. No sé de dónde iba, pero en la referencia, si la hormiguita camina sobre una banda que tiene escrito, supongamos A, B, C, no importa, sigue, ¿sí? Cuando da la primera vuelta, ¿sí? En rigor, por donde pasa, es algo así como esto. No. Al revés. Habría que ponerlo en el espejo. Es un espejo. Exactamente. O sea, no es exactamente Capicúa. Es como que en la primera vuelta, ¿sí? Capicúa al revés. Este justamente es especular. No hay problema. Pero esa es una sola. ¿Ves? Esta acá, inversión. La hormiguita viene por acá. Cuando llega a este mismo punto del otro lado, ¿sí? Está como invertido. Me parece, digo, para pensar un poco la inversión. En casa háganla con transparente. Claro. Nylon transparente. Es un buen caso para usar para esto, nylon transparente. Escribís con indeleble y te olvidás que el indeleble te quedó del otro lado y es fácil olvidarse porque uno lo ve en transparencia del otro lado. Entonces está bueno arrancar de un lado con el dedo. En la primera vuelta lo ves con una inversión. Eso. Esto, la inversión especular, yo lo pensé así, mira, la inversión especular daría cuenta de una sola operación, opuesto, que es una inversión especular. Inverso ya daría cuenta de otra más, que podría ser algo así como lo mismo, o así, esto, así, o así. Bueno, digamos, son dos operaciones. El opuesto daría cuenta de la unión de A con A'. Y el inverso daría cuenta de A con A' con este lado, pero con una media torsión. Hay dos operaciones. Entonces la hormiguita cuando va caminando, pensando que está caminando sobre esta, piensa que camina sobre Neuquén, que dice lo mismo. A ver si era así. Que dice lo mismo. Sin embargo está caminando sobre Neuquén en sentido inverso. Pero no es percibido eso hasta que no se produce la doble operación de corte que devela que ahí había jouissance. Así como Los libros de divulgación, para llegar un poco al pánico a nosotros, dicen guante más derecha se convierte en la primera vuelta en un guante mano izquierda. Libro de divulgación respecto a la banda de medio dicen eso. En la primera vuelta. Un mitón mano derecha se convierte en un mano izquierda o viceversa. En una primera vuelta, en la segunda vuelta conseguir de vuelta. Si arrancaste con un guante en mano derecha, te da dos vueltas, volvés a mano derecha. En la primera vuelta tenés
se transforma en un guante manual. ¿Y después volvés? La segunda vuelta volvés a recorrerla. Ah. Claro, en nuestro caso... No tengo dudas si quedaría para arriba o para abajo. Claro, yo pensé que al revés, leí al revés también. La primera y después de vuelta. Si en los libros dice que no te dice que el guante queda para colmo al revés. No. Te dice que un guante derecho pasa a que vos doble de revés. Pero eso no es doble, ¿no? Bueno. Vamos a pedir la